Buenas noches, microbeta de audio, 23 de julio de 2019, te habla Julio Coco. El día de ayer, un nuevo mega apagón nacional que afectó todos los estados del país, 95% de Venezuela a oscuras. A la hora de esta grabación, 9:30 p.m., muchos estados, muchos sectores siguen sin electricidad, sin servicio de agua potable y sin conectividad celular. Hago este microbeta porque debido al caos energético y de conectividad en Venezuela, no hago un beta político porque no habría la posibilidad de que se viera. Por ello te agradezco mucho que esta nota de voz la reproduzcas por WhatsApp y si lo estás oyendo vía podcast de YouTube, coloques este link en tus chats y redes sociales. Hace un par de días, un avión de reconocimiento estadounidense en aguas internacionales debidamente permisado fue interceptado supuestamente por aviones de tecnología rusa, los Sukhoi, por la Fuerza Armada Chavista. Esto generó un impasse realmente fuerte, incluso twitters, que cambiaron todo. El avión cambió todo. Al día siguiente, es decir, ayer, vimos algunas declaraciones de los voceros de Estados Unidos, como su canciller Mike Pompeo y uno de los encargados para el tema venezolano, que es Elliot Abrams, diciendo que no eran permisibles elecciones en Venezuela con Maduro en el poder y que la ruta del 1, 2, 3, que es lo que nosotros conocemos como el mantra de la usurpación, que es cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. En el entendido que en este momento en la isla de Barbados se están celebrando negociaciones entre el PSV y la MUD, tuteladas por el gobierno noruego, con la finalidad de buscar una salida electoral a la crisis venezolana, y definitivamente el avión, como que en los cambios que trajo, hizo que Estados Unidos se negara a esta solución, y si Estados Unidos no reconociera un resultado electoral presidencial en Venezuela, definitivamente no le sirve a Nicolás Maduro porque no le levantarían las sanciones, cosa que repitieron el día de hoy tanto Mike Pompeo como Elliot Abrams. Seguiría la persecución, seguiría las investigaciones por narcotráfico, por terrorismo, por lavado de dinero, que en definitiva son los grandes objetivos del PSV para mantener poder y mantener sus intereses intactos. Y así llegamos hoy a 23 de julio, sin luz, sin agua, pero pareciera que hay un cambio en la política y la geopolítica con respecto a Venezuela cuando observamos algunos hechos sumamente importantes. A las 10 de la mañana, la Asamblea Nacional, con competencias según el Estatuto de la Transición, ejecutivas lideradas por el presidente encargado Juan Guaidó, emitió un decreto donde se garantizan la propiedad de la empresa Chevron Texaco en Venezuela, quien por los impagos por parte de PDVSA parece que va a cerrar operaciones. Esto es un buen ejemplo de que Estados Unidos está retomando la coordinación con el gobierno de transición para proteger activos internacionales, en el mismo sentido que Estados Unidos ha protegido activos venezolanos en su suelo como Citgo. Como sabemos, para el día de hoy, el presidente encargado Juan Guaidó convocó una sesión de calle en la Asamblea Nacional, se celebró en la Plaza Alfredo Sael de las Mercedes, y allí se aprobó en segunda discusión la ley para reincorporar a Venezuela en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Y sobre eso quiero detenerme un poco. Fueron muchas las discusiones en las redes sociales que se dieron por el TIAR, porque el mismo día que el presidente Guaidó anunció que se iba a aprobar el TIAR, fue el día también que se anunció la progresión de las negociaciones con el PSV en Barbados. Este cumplimiento de Guaidó de la aprobación del TIAR es algo que yo veo con muy buenos ojos. Nuestro movimiento DS de Venezuela se apunta a la estrategia correcta de la implementación de ese tratado. Pero todo el mundo, muchos dirán ahora, ¿y qué? ¿Qué es lo que viene? Bueno, lo que viene es un conjunto de operaciones
en mi opinión, con el liderazgo de Estados Unidos, y cosa que vimos al día de hoy en la reunión del Grupo de Lima, que logró un acuerdo donde se harán investigaciones judiciales y penales a personeros del régimen chavista en el marco del lavado de dinero, del narcotráfico y del terrorismo. Es decir, ya esto está agarrando un camino judicial. En ese sentido, el presidente Guaidó, en coordinación con los diversos factores que hacen vida en la Asamblea Nacional y sus respectivas operaciones en el extranjero, ahora sí están dadas las condiciones para la conformación de una coalición internacional, evidentemente liderada por Estados Unidos en concordancia con el Grupo de Lima, pero donde es urgente y necesario la coordinación y ubicación estratégica con el gobierno colombiano liderado por el presidente Duque y con el gobierno brasilero liderado por el presidente Bolsonaro, para hacer las presiones correspondientes para que se cumpla el 1, 2, 3. ¿Por qué la importancia del 1, 2, 3? Porque les explico, el caos venezolano, más allá de todas las dictaduras y tiranías que han sido desplazadas en los últimos 120 años en la humanidad, es necesario que el desplazamiento del poder ejecutivo que representa la presidencia usurpada por Nicolás Maduro, en nuestro caso, abra un periodo de estabilización en principio institucional. Es decir, no es solo sacar a Maduro de Miraflores, es que tiene que haber una reconfiguración donde las distintas instituciones del Estado, el Poder Judicial, el Poder Militar, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, puedan conformarse para la estabilización, valga la redundancia, jurídica del país, que sientan las condiciones para la inversión y la seguridad para la reactivación y estabilización macroeconómica y las condiciones para la productividad y el empleo. Y en ese marco de reacondicionamiento institucional, jurídico y económico, es indispensable que haya un control territorial, que haya orden dentro del país, es decir, calmar todos los focos de violencia que se desprenderían una vez la élite de la tiranía chavista desalojara el poder, y una vez que esté estabilizado el país es que puede darse paso a la democracia. Por eso es que las transiciones son transiciones. La transición es el periodo de tiempo entre el desplazamiento de la tiranía y el reinicio de la democracia, y ya el hecho y la nueva dinámica política, económica, jurídica e institucional de un país. La aprobación de TIAR, estas declaraciones del gobierno de los Estados Unidos y el concierto que se dio hoy el Grupo de Lima, nos parecen positivos, nos elevan la moral, nos elevan la motivación, porque de nuevo el foco está en Venezuela. Y repito, yo creo que el avión cambió todo. El avión, yo creo que hubo un error no forzado del PSUV al amedrentar militarmente a Estados Unidos reaccionó. Y esta reacción se cierne sobre presiones sobre el presidente Guaidó y sobre la Asamblea Nacional, ya para que tomen un rumbo donde las negociaciones con el PSUV no se centren en una elección adelantada, sin condiciones, con Maduro en el poder, sino que se cumpla que Maduro se desaloje e inicie la transición en una coalición nacional con nuestros aliados internacionales para la estabilización. En ese aspecto, creemos que lo que dijo el canciller argentino al finalizar la reunión del Grupo de Lima, que es el compromiso con una solución pacífica, pero sin desestimar el poder del TIAR y sin desestimar las acciones militares, lo cual también referenció Elliot Abrams, referenció el embajador Bolton y referenció el mismo Mike Pence, el vicepresidente estadounidense, quien también se pronunció hoy. Y es tan fuerte la movida, que el avión cambió todo, que esto trajo una respuesta del canciller ruso, quien dijo que sí, que él hablaba con todos los factores políticos del país, que había hablado incluso con la oposición, pidiéndole que no permitieran interferencias extranjeras para buscar una solución política en Venezuela. Es decir, que no permitieran acciones militares contra la tiranía del PSUV. Pero el cierre de la declaración del canciller ruso, Lavrov, es increíble. El tipo dice que hasta aquí casi que está terminando su ciclo de apoyo político a Nicolás Maduro. ¿Esto por qué? Y empiezo a cerrar el microbeta avión.
porque el encargado para asuntos hemisféricos de Estados Unidos, el señor Claver Carón, dijo que se le había dado un ultimátum al régimen de Maduro en comunicaciones con su círculo cercano para que abandonara el poder y que Estados Unidos había conversado directamente con los aliados del Grupo de Lima para darle una fecha definitiva a manera de ultimátum para que Maduro desaloje Miraflores. No sabemos bajo qué mecanismo, no sabemos bajo qué estrategia. Es decir, volvieron a aumentar las presiones reales. Y con esto se corta la sinvergüenzura de la Unión Europea y de Uruguay de querer estabilizar la dictadura buscando una solución electoral que no desplaza a Maduro del poder, que representa la sumisión de la clase política y de los venezolanos ante el chavismo, en el marco de la reunión del Foro de Sao Paulo que comienza a celebrarse en Caracas, donde más de 150 partidos de izquierda, partidos subversivos, partidos terroristas de todo el continente, con dinero de los venezolanos, están en Venezuela en su relanzamiento. Recordemos que el Foro de Sao Paulo se había venido a menos por la victoria del presidente Trump en Estados Unidos, la victoria del presidente Duque, la victoria del presidente Bolsonaro en Brasil, la de Macri en Argentina, la de Piñera en Chile, y de esta forma el proyecto continental y hemisférico del Foro de Sao Paulo entró en disputa porque tampoco podía defender frontalmente a Nicolás Maduro como gran violador de los derechos humanos en el hemisferio occidental. Ante el inicio de ese ciclo de negociaciones MUD-PSUV, la tiranía chavista agarró oxígeno y relanzó el proyecto del Foro de Sao Paulo desde Caracas, donde pretenden tomar el poder por las buenas o por las malas en el continente con muchísimo dinero del narcotráfico. Recordemos que el mismísimo Diosdado Cabello, fue a Cuba, se reunieron, y sabemos que Diosdado no es amigo de los cubanos ni es amigo del Foro de Sao Paulo, pero ese acuerdo se está concretando con el relanzamiento de esa política de dominación que nos han impuesto en los últimos años, recordando el eje Lula, Kirchner, Chávez, Evo, Correa, Pepe Mujica y Daniel Ortega, que no debe volver ese eje maligno a América Latina, y es labor de nosotros como venezolanos que el Foro de Sao Paulo no tenga éxito en los objetivos que se están planteando en su relanzamiento. Quiero concluir este microbeta avión con lo siguiente. Primero, mi saludo a todos los venezolanos que están sufriendo hoy los impactos del megapagón. Realmente tenemos informaciones dantescas de fallecidos porque los aparatos de salud fallaron, personas que sufrieron enfermedades por estar atrapados en ascensores, por estar subiendo y bajando escaleras de torres gigantes como la de Parque Central. Hay muchos que yo sé que en este momento quisieran escuchar mi voz y no la pueden escuchar. Ciertamente nosotros hemos hecho muchas críticas y hemos sido muy fuertes con el presidente Guaidó. Y hoy vemos cómo la misma historia, cómo este golpecito que está dando el gobierno de Estados Unidos, aunado al gobierno de Brasil, al gobierno colombiano, para que la Asamblea Nacional se ponga los pantalones y realmente trabaje para que Nicolás Maduro sea desplazado del poder, o como a ellos les gusta llamarlo, el cese, la usurpación, queremos decirle a todo el que oye mi voz, teníamos razón, usted tenía razón. La crítica nunca fue para destruir a Guaidó. Nosotros necesitamos y estamos urgidos de que el presidente Guaidó haga las cosas bien, le salgan las cosas bien, para poder iniciar las soluciones en el país, en el mismo entendido de lo que dijo el canciller estadounidense el día de ayer, donde visualiza el compromiso con la recuperación territorial, económica e institucional para reconstruir la República de Venezuela. Y usted que me está oyendo desde la diáspora, envío un saludo a todos los venezolanos en Perú. El hecho que ocurrió en la ciudad de Ayahuanco es detestable, es inadmisible que un venezolano delincuente asesine a un trabajador peruano, pero también esto ocasionó una ola de violencia y persecución contra nuestros compatriotas, y eso tampoco es admisible. Nos ponemos del lado de los venezolanos honestos, trabajadores y de bien, que es víctima de la tiranía chavista, están siendo desalojados de nuestro suelo, pero rechazamos contundentemente a esos venezolanos delincuentes
que nos dejan mal parados. Creo que hay que hacer un llamado a las autoridades peruanas para que pongan cartas en el asunto, y lo que le corresponde a los venezolanos es ser personas honestas y de bien para que nuestra referencia positiva en Perú y en el planeta sea la mejor. El avión está cambiando las cosas. Esperemos que sigan cambiando, porque realmente ya lo que yo le diga sobre la situación que vivimos dentro de Venezuela no tiene nombre. Usted lo sabe. Estamos en lo invivible. Nos urgen los cambios, nos urge la libertad, nos urge la democracia, pero sobre todo nos urge que la dirigencia política venezolana, que se resume en la Asamblea Nacional y en el presidente encargado, Juan Guaidó, escojan una ruta coherente para las presiones finales, en coordinación con nuestros aliados reales, para iniciar las soluciones en el país. Te habló Julio Coco, Microbeta Avión, 23 de julio 2019. Un abrazo.